que espíritu de consejo, que espíritu de revelación, que espíritu de conocimiento, Señor, fluya para comprender tus propósitos que tienes para cada uno de los que estamos aquí. Y le damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendito sea su nombre, por siempre y para siempre. Dios nos ha transformado, hermanos. Creo que estamos convencidos de que no tenemos una religión, porque religiones hay muchas en la tierra, pero tenemos una relación con el Dios vivo que se reveló, que se mostró, que se dio a conocer a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes anteriormente eran borrachos? Amén. Ya cuando no tienes vergüenza de decir lo que eras es porque ya Dios trató contigo. ¿Ah? Algunos eran adúlteros, otros fornicarios, otros perversos, otros ladrones, otros asesinos. Pero Dios, hermano, vino a buscar lo que se había perdido. No vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Amén. A los enfermos. Y hermano, Dios por medio de su Espíritu nos introduce a dimensiones nuevas del reino espiritual que nuestros ojos físicos no ven. Y para conocer o percibir o palpar de una forma experimental lo que de Dios no se ve con nuestro ojo físico, Él por su Santo Espíritu nos lo da a conocer. Mira lo que dice estos versículos antes de leer el escrito que te pasamos por ahí. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 y 11. Pero el 11, hermano, es la declaración de los testigos como los que pasaron aquí, que Dios los transformó. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero estos eran algunos de ustedes. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermano, dijimos que Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? A los que se sienten que están bien, Dios no viene a ellos, porque según ellos se sienten que están bien. Pero no es un asunto de sentirnos que estamos bien, sino comprobar de la existencia de un Dios que no se puede ver porque es espíritu, pero que se hace claramente visible a través de la familia. Y este es el tema que vamos a hablar, conociendo el Padre Celestial en la familia. Comenzamos. La familia es la clara expresión del carácter del Padre Celestial. Al Padre Celestial se hace visible en el carácter del padre, la madre y los hijos de una familia que se aman entre sí. Escrito está: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado de su Espíritu. Escrito en 1 de Juan 4, 7 al 13. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. Juan 1, 18. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Colosenses 1:15. Ese Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe, y por cuanto es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya,
ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre, es decir, Adán, creó la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 24 al 28. Somos la extensión de Dios, así como nuestros hijos son nuestra extensión. Pues Él decidió crearnos conforme a su imagen y semejanza. Pues dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerza poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. De modo que Dios creó al hombre a su imagen. Sí, a su imagen Dios lo creó. Dios los creó hombre y mujer. Génesis 1, 26, 27. Del Padre recibe su nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Efesios 3, 15. Cuando recibimos su Santo Espíritu llegamos a conocer el verdadero Dios de amor. Y por el mismo Espíritu tenemos acceso a Dios como Padre Celestial. Efesios 2, 18. Dios llena nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Escrito en Romanos 5, 5. Por ello el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Los padres conocen el amor que Dios tiene por sus hijos porque ellos mismos aman a sus hijos que procrearon. En las familias que se aman entre sí, a través del Padre conocemos el carácter de Dios en su firmeza, autoridad, seguridad, protección, creatividad, amor, provisión y poder de fecundación. A través de la madre conocemos su sensibilidad, ternura, compasión, provisión, amor, esfuerzo, sacrificio, provisión afectiva, sensibilidad y capacidad de concepción. Y a través de los hijos vemos a Dios en la extensión de la imagen y semejanza de los padres. En las familias que se aman existen la unidad, la ayuda mutua, el respeto, la honra, la necesidad entre los unos y los otros. El Dios invisible se hace claramente visible en la familia que se ama entre sí. La ausencia del amor indica la ausencia de Dios. En la familia el padre tiene el poder de fecundar. Su semilla es sembrada en el terreno del óvulo en la mujer para que ésta conciba vida, procree y continúe la expansión de la familia a través de los hijos. Nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra, la cual es su semilla, fecunda y nos hace concebir vida. Esta vida en nosotros es su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu nos hace nacer de Él y a partir de ese momento vamos creciendo en imagen y semejanza de Él mismo. Aunque tenemos la imagen y semejanza de Dios externa, tan pronto nos engendra como hijos suyos, comenzamos a desarrollar la imagen y semejanza interna de su carácter. El carácter de Dios es santo, justo, recto, verdadero, firme, manso y humilde, moral, limpio, íntegro, amoroso, justo, poderoso, creativo y otras cualidades semejantes a estas en las cuales vamos creciendo en esa misma imagen y semejanza. Cuanto más vamos creciendo y madurando como hijos suyos, más nos vamos pareciendo a Él. Más nuestro carácter va mostrando la realidad de la existencia de nuestro Padre Celestial, que aunque es invisible al ojo humano, el ojo humano lo ve claramente visible en una familia terrenal que se ama entre sí. A través del carácter del padre, la madre y de los hijos que son su extensión cuando van creciendo a imagen y semejanza de sus padres terrenales que los engendraron. Cuando aceptamos la palabra del Padre Celestial, la cual es su semilla, nos hace concebir los planes eternos que tiene para con nosotros. Nos hace entender la misión que tenemos en la tierra, la asignación que se nos fue conferida. Conoceremos nuestro propósito y en él
todo propósito se cumplirá. Dios se ha propuesto llevar muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10. Hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Por ello, cuando su Santo Espíritu entra en nuestras vidas, nos engendra como hijos suyos y nos va formando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, escrito en Romanos 8:28 al 29. A partir de ese momento, de ser extraños y extranjeros sin relación real de la familiaridad con Dios, pasamos a ser ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Es entonces dentro de una familia que se ama entre sí que podemos ver en verdad al Padre Celestial. Amén. ¿Cuál es el verdadero Dios? Basta que pongamos atención en la esencia del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor no resiste, el amor acepta. ¿Sí o no? El amor no resiste. Cuando amas a alguien, no lo rechazas, lo aceptas, lo recibes. Por eso, hermano, nosotros antes de conocer a Cristo, éramos malvados, malvadillos desde chiquillos, ¿verdad? Éramos inclinados a hacer lo contrario que nuestro Padre Celestial nos indica que debemos de hacer. Pero ¿cómo lo podíamos hacer? Si traíamos la herencia genética de nuestros padres terrenales que estaban inclinados a hacer lo contrario que a Dios le agrada. Pero Él no se detuvo, hermano, porque vino, como te decía, al mentiroso, vino al hipócrita, vino al ladrón, vino al asesino, vino al adúltero, al fornicario, vino a la prostituta, vino al borracho, vino al pervertido. Muchos de nosotros éramos esto, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque en el momento que el Espíritu de nuestro Padre entra en nuestro corazón, nos engendra como hijos suyos. Y al tener la genética de Dios, forzosamente, o no forzosamente, mejor dicho, por naturalidad, vamos comportándonos como nuestro Padre Celestial. Les está hablando aquí esta persona que era un obstinado, un arrogante, un orgulloso, un miedoso, un inestable, un cobarde y un perverso. No me avergüenzo de decir lo que antes era, porque Cristo no solo me perdonó, pero también me limpió y me ha ido transformando, como decía mi esposa, conforme a su palabra nos va dando forma. Pero Dios, hermano, tiene una familia en los cielos y otra familia aquí en la tierra. Y el Dios invisible se hace claramente visible cuando prestamos atención al corazón de un padre y de una madre y de hijos que se aman entre sí. Es muy importante esa declaración, que se aman entre sí. Porque si no se aman, se devoran, se abandonan, se destruyen entre sí mismos. Pero en una familia que el padre ama a sus hijos o ama a su esposa y la madre ama al esposo y ama a los hijos, ahí, en esa familia, claramente vemos la existencia del Dios invisible como padre que tiene una familia. No la podemos ver de otra manera. Por ejemplo, los hijos nos juzgan mucho a los padres hasta que ellos se convierten en padres. ¿Por qué? Porque es muy diferente hablar desde afuera que estar adentro. Uno puede juzgar a los padres porque no hicieron esto, porque no hicieron esto otro. Pero cuando Dios te da hijos, te vas a dar cuenta de que no es tan fácil educar, instruir y formar a los hijos. Porque ningún hijo viene con unas instrucciones específicas para hacerlo funcionar. ¿Cuántos tienen dificultad para entender a sus hijos? Gracias por su sinceridad, hermanos. Pero es la ignorancia, ¿verdad?, que tenemos, que nos hace incomprensibles en la situación que están viviendo nuestros hijos. Por ejemplo, ¿cómo me traumé cuando mis hijos pasaron de la inocencia a la conciencia? Porque cuando son inocentes, hermano, todo te lo creen, ¿verdad? Si los guías a la mentira, ellos te creen que es la verdad. Si te dicen, y más si no eres un padre serio, hermano, los formas en tanta broma, en tanta inseguridad, que hermanos se vuelven bromistas como tú. Se vuelven como tú les enseñas. Tírate, confía en mí.
Y se tiran y te quitas. Y dan el azotón. Y entonces tú vas formando una desconfianza en ellos, ¿verdad? Porque ellos aprenden de nosotros, hermano. Ellos aprenden de nosotros. Hay unas neuronas en el cerebro que se llaman las neuronas espejo. Esas neuronas, hermano, hacen la réplica de lo que estamos viendo. Nuestros comportamientos, hermanos, son producto muchas veces de lo que estamos viendo, del ambiente que nos estamos desarrollando. Pero Dios, hermano, que vino a nuestras vidas, nos dio ejemplo. Dije, nos dio ejemplo. Si Él te amó siendo tan malvadillo, ¿no debes de hacer tú lo mismo con los demás? ¿Sí o no? Hay algunos que no se creen tan malos todavía. No hablo con ellos, hablo con los que ya se les abrió los ojos. Hermano, Dios mismo en nosotros nos da la capacidad de poder actuar como Él actúa, de poder aceptar como Él acepta, de poder amar como Él ama. Recuerdo, hermano, que la forma en que Dios me mostró de una forma individual cómo yo puedo ser o puedo disfrutar de toda la bendición que contiene su provisión es esta. Me dijo, acéptalo en tu corazón y será tuyo. De manera que, hermano, cuando aceptas a alguien en tu corazón, comienzas a amarlo y a manifestar el amor de Dios a través de ti. Tú no puedes amar a aquel que no esté dentro de tu corazón, es decir, a aquel que no hayas aceptado dentro de tu corazón. Si nos aceptamos los unos a los otros, podemos amarnos los unos a los otros. Pero si no nos aceptamos, nos vamos a estar mordiendo, nos vamos a estar, hermano, atacando, nos vamos a estar ofendiendo. Pero Dios, que es amor, cuando entra en la familia de un padre, cuando entra el corazón de un padre, en el corazón de una madre, ahí comienza a verse a Dios. Porque Dios actúa, hermano, el carácter de Dios se manifiesta en la madre y en el padre. Y es importante verlo. ¿Por qué? La Escritura dice en 1 Corintios 11:11, que, hermano, en asuntos de la familia, ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Porque hay un complemento que Dios puso, hermano. Por más que tú te esfuerces a ser hombre, no serás hombre jamás. Y por más que te esfuerces a ser mujer, si no eres mujer, no vas a ser mujer jamás. ¿Por qué? Porque Dios puso un carácter, unas hormonas, una identidad en cada uno de nosotros para Dios poderse mostrar en su forma plena, en su forma completa. Se muestra a través de la madre, a través del padre y a través de los hijos de esa familia. Nunca conoceremos cómo lastimamos, hermano, el corazón de nuestro Padre Celestial hasta que tienes hijos y te lastiman a ti. Porque cuando tus hijos te lastiman, entonces entiendes que Dios se lastima también. Algunos piensan que Dios es un fuego. Algunos piensan que Dios es por ahí una entidad. Hay algo como difícil de comprender. Pero Dios no es difícil de comprender si conocemos las Escrituras. El ser aquí en la tierra hecho a su imagen y semejanza es el hombre. Así es de que el hombre es el reflejo de la semejanza y de la imagen de Dios aquí en la tierra. Y cuando digo hombre me estoy refiriendo al ser humano en general, hombre y mujer e hijos. Entonces, Dios, hermano, no es un ser difícil de comprender. Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Y si Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible, ¿qué imagen tiene el Hijo? Imagen de ser humano, imagen de hombre. Y si Dios nos creó a imagen y semejanza, hermano, puedes comprender claramente que Dios tiene una mente, que Dios tiene un corazón, que Dios es padre, que Dios tiene una familia y que ama a su familia. Cuando conocemos a Dios como Padre, nos damos cuenta, hermano, que ya no estamos huérfanos. Hay algunos que necesitan paternidad. Cuando no tiene paternidad, uno se siente huérfano, sin padre. Pero cuando alguien nos adopta como hijos de él o de ella, entonces, hermano, nuestra identidad de huérfanos termina y ahora tenemos la identidad de hijos adoptivos, de hijos aceptados. Amén. Y nosotros, hermano, cuando aceptamos a la gente,
Hay algunos cristianos, hermano, que no se juntan con los pecadores. Se les vaya a pegar. Con ellos no. Ahí en el trabajo hay alguna situación como esta. A una persona la iban a cambiar cerca de la estación donde yo trabajo. Pero esta persona dijo, no quiero ir ahí. Te van a pagar mejor. No quiero ir ahí. ¿Por qué no vas a ir? Porque ahí está una persona pervertida. Una persona que tiene su identidad torcida. Y dice, hermano, que es cristiano. ¿A quién vino Jesús? ¿A los borrachos? ¿A los pecadores? ¿A las prostitutas? ¿Verdad? ¿A los perversos? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Iglesia, la gente nos necesita. La gente necesita que le mostremos el amor de Dios. La gente necesita conocer a Dios a través de nuestra misericordia, de nuestra tolerancia, de nuestra paciencia y de nuestra aceptación. Cuando, hermano, podemos hacer sentir a la gente aceptados, entonces comienza, hermano, un inicio de restauración en sus vidas, de restauración en sus corazones. Imagínate, si Dios te siga despreciando por todo lo que hiciste, si sigues haciendo mal, ¿cómo te sentirías? Que Dios no es compasivo, que Dios no es paciente, que Dios no te ama. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso la familia que se ama entre sí es la clara expresión del carácter del Padre Celestial. Ahí, hermano, en una familia donde existe el amor, existe Dios, como está escrito en la palabra, en la escritura, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijo, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Cuál es el verdadero Dios? El Dios de amor. El Dios de amor. Porque en la Escritura dice que en las naciones tienen muchos señores y dioses, pero hay uno que se diferencia de todos los dioses. Es el Dios de dioses y el Señor de señores. Ese es el Dios. Ese Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y respiración y aliento a todas las cosas. De un solo hombre, es decir, Adán, creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. Hasta ahorita, hermano, Dios le entregó el Golfo de México a México. No es el Golfo de América, hermano, es el Golfo de México. ¿Sí? Porque fue Dios mismo, hermano, que extendió las fronteras de cada país. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino de donde se le pudiera hallar. Pero Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No creas que te levantas vivo por tu buena suerte. Es porque Dios te da un día más de vida. Amén. ¿Puedes decirme que estuvo en tu voluntad venir a esta tierra? ¿No? Puedes decir, oh, yo quise venir aquí a la tierra. Es más, yo me quise meter en ese vientre de mi madre y escogí ese vientre porque ahí me dio la gana o quise nacer de ahí. Escogí esta familia porque yo decidí escogerla. Hay cosas, hermano, que por más que nosotros queremos, no está en nuestro poder la decisión, sino en Dios. Por ejemplo, Dios decidió
hacerte nacer en esta familia que tú tienes. Dios decidió relacionarte con gente que poco a poco, a través de esa gente, Dios se dará a conocer a tu vida. Dios mostrará que desde el vientre te ha cuidado, que a pesar de que has hecho cosas que merecían la muerte, Dios te ha librado de la muerte. Recuerda, hermano, para alguien que quiera aprender, le voy a dar un testimonio. Por la nariz no se respira agua, ¿ok? Porque cuando tú respiras agua, te ahogas. Si yo estaba respirando agua, me andaba ahogando. Y recuerdo, hermano, que por la desesperación, porque no sabía nadar en ese lago, empecé a respirar agua de una forma desesperante, hermano. Si quieres sentir la experiencia, te aventamos el agua si no sabes nadar, para que tú experimentes lo que yo experimenté. Y hermano, una desesperación horrible de estar respirando agua por la nariz. Y desesperado, hermano, manoteaba y de repente sentí que se me fueron yendo las fuerzas y un zumbido bien agudo en mi oído que estaba silbando y se fue apagando y se fue apagando y se fue apagando. Y de repente lo último que sentí fue un jalón de cabellos. Y de ahí no supe más nada porque perdí, hermano, la conciencia. Me desmayé. Cuando ya me di cuenta me tenían en un muro, hermano. Y cuando desperté estaba rodeado de compañeros, incluyendo mi hermano que está aquí, que fue el que me estiró las greñas. Y yo les dije, ¿qué pasó? Y me dijo alguno de ellos, te ahogaste. Hermano, si no intervenga Dios, yo no estuviera aquí parado. No tuviera a mi esposa, no tuviera a mis hijos, no tuviera a mis nietos. Dios te ha guardado desde el vientre para revelarse a ti. Porque aunque te han dañado, aunque te han destruido, aunque has pasado por muchas situaciones de muerte, ahí ha estado presente y te darás cuenta tarde o temprano. En la Biblia, en Oseas capítulo 11, dice, yo te guardaba aunque tú no lo sabías, ni te dabas cuenta. Entonces nos ha guardado hasta ahí, hermano, nos hemos escapado. ¿Cuántos de aquí se le han escapado la muerte varias veces? Que tú digas, estuve a punto. Si no fuera porque algo sobrenatural pasó, me hubiera muerto. Y luego, hermano, el Señor tiene escogidos aquí en la tierra. Y los escogidos, hermano, el diablo trata de matarlos desde el vientre. Muchos de los que estamos aquí, nuestra madre quiso abortarnos. Si la tienes, pregúntale. Por la razón que haya sido, ¿verdad? Porque estaba en desesperación por cualquier cosa. Muchos de nosotros se nos intentó deshacernos porque he oído esta bondad de las madres que cargan cosas pesadas para que se les venga el bebé. Que hacen algo con sus vientres, hermano, para que el hijo se les salga. Pero no importa cuánto trató de hacer tu padre o tu madre, cuánto peso cargó para que te saliera, Dios te guarda en el vientre. Y te mantuvo vivito y coleando porque tiene un plan para ti. Entonces en aquel día, hermano, otro testimonio. Hermano, hay una relación biológica, ahorita que me acuerdo, e espiritual con mi hermano biológico que tengo aquí. Porque en esto también mi hermano biológico tuvo que ver. Hermano, yo estaba a punto de irme a cantar a un club nocturno en California. Ya estaba bañado, nomás me hacía falta cambiarme para irme a cantar. Entonces, hermano, una amiga de mi hermano tenía que hacer pruebas finales. Y la tía de ella me insistía, ándele por favor, lleve a mi sobrina, porque tiene pruebas finales y su hermano no sabemos dónde anda, no ha venido por ella. Le digo, no, es que voy a cantar, tengo un compromiso, ándele por favor, que solamente son unos minutos, eran unos minutos, más o menos como unos 15 a 20 minutos, de ida y de venida.
Y sucedió como dice la escritura, ya para que me dejara de. ¿Ah? Dije, bueno, pues ya tiene lista a su sobrina. Sí, ahí está, dígale que salga. Si no sale pronto en 2 o 3 minutos, yo me voy. Porque no quería. Y ahí viene la sobrina corriendo y la llevo, hermano. Y yo solo me acuerdo que iba por la Boulevard Buenavista, casi esquina con la Owen, así se llamaba la otra calle. Vi una luz roja cerca de las vías del tren. Solamente me quedé mirando la luz roja, la luz verde del semáforo. Y de repente, un golpazo. Y no supe qué pasó. Lo único que me acuerdo es que oía vidrios quebrarse. Abría mis ojos y solo miraba oscuridad. Y yo decía, en algo estoy, pero no sé en qué estoy. No podía concebir qué había pasado, hermano. Lo que había pasado, que un borracho que venía como a 70 millas por hora no hizo su parada en el sign stop y me estrelló directo donde estaba la puerta, donde iba manejando, me pegó, me volteó mi carro 2 veces y era un carro grande de lámina. Era tan fuerte, hermano, que el impacto me desmayó. Pero luego Dios me dejó despertar y decía, ¿dónde estoy? Algo pasó, no sé qué pasó. Y de repente, hermano, que me acuerdo que llevaba pasajeros. Y dije, ándale. Y que le digo, no digo el nombre por respeto. Y que menciono su nombre, hermano. Y la tremenda me dice, estoy bien. Entonces cuando dice, estoy bien, dije, ya no cargo su muerte sobre mi conciencia. Y me volví a desmayar. No es broma, hermano. Dios sabe que le estoy diciendo la verdad. Y después, hermano, después volví a despertar. Y cuando volví a despertar me daba vuelta las luces. Había ¿cómo se llama? Un torbellino mareado. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y de repente me desvanezco otra vez. Luego en la ambulancia vuelvo a despertar, pero no sabía qué estaba pasando. Sino que en la ambulancia yo me sentí que estaba ahí, hermano, tirado en la camilla. Y me acuerdo otra vez de que llevaba pasajero. Y le volví a mencionar su nombre y le dije, ¿estás bien? Y la tremenda me dijo, estoy muy bien. Y me volví a desmayar. La última conciencia que tengo en el hospital es que solamente oí a los enfermeros, apúrense, apúrense, está grave, apúrense, apúrense, está grave. Y solo recuerdo sus voces y yo decía, ¿qué está pasando? En algo estoy, pero no sé en qué estoy. Y de ahí ya no me volví a acordar. Hasta otro día, en la mañana. Pero antes de despertar, había fallecido una hermana. Y esta hermana, en mi sueño, antes de despertar, tuve un encuentro tuve una experiencia fuera del cuerpo. Esta experiencia consiste en lo siguiente. De repente yo me sentí fuera de este planeta, fuera de este ambiente. Y me empecé a acercar a un lugar que estaba resplandeciente, pero a la misma vez de mi lado había mucho ruido, mucha oscuridad. Y cuando llegué a ese lugar, ahí estaba mi hermana vestida de blanco con vestiduras blancas y me decía con sus manos, ven, ya estás aquí. En el lenguaje no se habla, en el cielo no se habla con palabras, hermanas, se habla con el pensamiento. Y yo me acerqué a ella y le dije, no, tú estás muerta. Y no me dijo lo siguiente, yo no estoy muerta, solamente me salí de mi cuerpo. Y ya estás aquí. Y me decía, pásale. Y había un pequeño separación entre ella y yo. Y cuando ella me decía, pásate, yo le dije, no. Dije estas palabras literales, hermano. No, porque yo todavía tengo muchas cosas que hacer allá en la tierra. Y entre esas es el predicador. Esto no lo dije ahí, lo digo ahorita. Ahí supe, hermano, que no estaba con una experiencia en la tierra, sino con la experiencia, hermano, una experiencia sobrenatural de lo espiritual. Y ella me decía, era, hermano, su rostro igualito, pero su edad había reducido. Se miraba como una joven con una piel tan rosita, tan tierna, y resplandecía su piel. Las vestiduras estaban tan blancas, y su rostro emanaba paz, emanaba seguridad. Y me dijo, vente, ya estás aquí. Y me quedé asombrado por lo que estaba viendo. Y me capturó, hermano, la belleza de su rostro, la belleza de su resplandor. Y me convenció.
Y me dice, asómate antes de entrar. Hermano, estaba el muro aquí. Asomé la mitad de mi cuerpo. Y la mitad de mi cuerpo que entró a esa dimensión, sentí amor, sentí firmeza, sentí seguridad, sentí muchas cosas que no he vuelto a experimentar, excepto cuando la presencia de Dios viene y toma mi vida otra vez. Y en ese momento, hermano, cuando sentí eso, me volvió a decir, vente, ya estás aquí. Y me convenció. Y entonces, hermano, que levanto mi pie y lo pongo al otro lado donde estaba ella, y me desperté en el hospital. Y lo primero que vi es un crucifijo, porque estaba en un hospital católico. Y dije, creo que estoy muerto. Yo creo que estoy muerto. Y de repente, hermano, mi hermano que está aquí, que oigo su voz, y de repente volví en sí. Y me di cuenta que estaba en el hospital. Y le dije a mi hermano, ¿y qué pasó? Y me dice mi hermano, toda la noche te la pasaste diciendo lo mismo. ¿Y qué pasó? Y te volvías a desmayar. Te levantabas y decías, ¿y qué pasó? Y te volvías a desmayar. Y en cuanto me di cuenta que era mi hermano, empecé a llorar. Y le dije, acabo de hablar con mi hermana que murió. Dice mi hermano que está aquí, que él dijo, este ya quedó loco también. Ya voy a perder un segundo hermano, acabo de perder una hermana y ahora voy a perder a esto. Te traje este testimonio, hermano, porque el plan eterno que Dios tiene para con tu vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada va a impedir que el plan que tiene Dios contigo se realice. Puede que hoy no estés interesado, pero vendrá el día, porque Él tiene el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes y el lugar donde va a venir a reflejarse, donde se va a revelar a tu vida. Y entonces vas a creer, no porque tus padres te dicen que crean, sino porque Él mismo te va a dar comprobación de su existencia, como nos la dio a nosotros. Su hermano, hay un plan, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden están cumpliendo un propósito y un plan que ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermana que estás aquí, que eres madre, Dios le plació usar tu vientre para que se extendiera tu imagen y semejanza a través de tus hijos. Y debido a que puedes concebir porque te dio un vientre, Dios se revela a ti, porque en tu propia vida no solamente ha permitido que se conciba en tu vientre hijos naturales, sino que en tu vientre espiritual Dios ha engendrado vida por medio de su palabra, como decía mi esposa. Su palabra me ha dado vida. Su palabra me ha dado imagen. Su palabra se va formando en mi vida. Y vamos reflejando la imagen del Padre Celestial, del Padre amoroso, del Padre comprensivo, de aquel Dios que es invisible, pero que se hace claramente visible a través del amor que depositó en el corazón de su familia. Para ir terminando, tenemos, hermano, que volver a recordar que tenemos dos familias aquí en la tierra. La familia biológica, donde tú provienes del vientre de tu madre, pero la familia espiritual también, que somos nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Cuando la madre de Jesús fue a verlo, él estaba entre mucha gente en aquella ocasión. Y entonces le mandaron decir a Jesús que ahí estaba su madre y sus hermanos. Y cuando le llevaron el informe a Jesús, él respondió: mi madre y mis hermanos son todos estos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Tenemos dos familias, iglesia. Es la familia biológica y la familia de los hijos y de las hijas de Dios. Y aunque, hermano, venimos de diferentes culturas, formaciones, ideologías y religiones, el Padre Celestial está procurando formarse más y más en nosotros para que su amor nos ayude
a aceptarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a nosotros, expresar el amor que solamente viene de Dios, porque Dios es amor. Y si mostramos el amor a la gente, hermano, conocerán no la religión, sino al Dios verdadero, al Dios que los ama, al Dios que los acepta, al Dios que los perdona. No importa cómo estés, porque nosotros llegamos a Cristo, varios de nosotros, de una manera inaceptable, pero venimos delante de Él. Nos perdonó, nos limpió, nos aceptó, nos dio nombre, nos dio identidad y nos puso en su familia. Somos miembros de la familia de Dios. Miembros de una familia, hermano, que conoce y que contiene a Dios. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso, hermano, nuestro Padre Celestial nos dice a nosotros, como familia, cómo podemos convivir como hermanos y hermanas de esta familia celestial. Y nos dice en su palabra, hermano, cómo debemos de tolerarnos. Dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice así: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión y de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es la unidad, o que es el vínculo perfecto, es lo que une en la perfección. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Cerrados nuestros ojos, hermano, démosle gracias a Dios. Los que se sienten agradecidos. En mi caso me siento agradecido, porque Él ha cambiado mi vida y mi carácter. No solamente por el cambio me siento agradecido, sino por experimentar al Dios verdadero, al Dios que es amor y que me ha dado seguridad, valentía, atrevimiento, creatividad y sobre todo la capacidad de ir pudiendo amar a todos por igual, por si quizás el amor de Dios a través de mí marque a las personas que viven conmigo, para que entonces a través de mí conozcan al Dios de amor, al Dios invisible que se hace claramente visible a través del amor de un padre, de una madre, de un hermano, de un familiar o de un miembro de su iglesia que somos tú y yo. Él, hermano, te ha adoptado, te ha dado identidad, te ha dado su paternidad, te ha puesto en su familia para darse a conocer a ti de una manera que jamás podrás conocer. Dios, hermano, puede ser descubierto. El Dios invisible puede hacerse claramente visible. Las religiones confunden, hermano, a la gente. Es Dios el que verdaderamente nos introduce a una relación viva con Él. No se trata de religión, sino de relación con Él. De relación con ese Dios que hablamos, el cual, hermano, cargamos su imagen y su semejanza en nosotros. Agradezco al Padre porque me ha dado una familia en ustedes. Son mis hermanos y mis hermanas, hijos de un mismo Padre Celestial, el cual, hermano, Dios va trabajando en nuestras vidas para ir anulando las diferencias que hay entre nosotros
Y así permitir que el amor del Padre en nosotros y a través de nosotros pueda verse reflejado de una manera real, palpable y transformadora. Cristo, hermano, es la misma imagen del Dios invisible, porque Cristo es Dios. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios de amor. Y Él como espíritu está aquí. No es la religión, es una persona, la misma persona de Dios, que puede entrar en la vida de cada uno de los que no le han dejado entrar simplemente con decirle: Padre, muéstrate a mí. Tómame como tu hijo, como tu hija. Haz un milagro en mí. Experimenta el amor de Dios, hermano y hermana. Experimenta la aceptación de Dios. De hecho, de una forma u otra la has estado experimentando. De una forma u otra Dios se ha estado mostrando en forma de paciencia para contigo, tolerancia, aceptación y bendición de una manera u otra, que Él se ha estado mostrando a tu vida a través de todo lo bueno que muestra a ti, a través de todo eso que ha rodeado de tu vida, que está cargado de su imagen y su semejanza. El Dios, hermano, creador de los cielos y de la tierra, decidió hacerse tan pequeño para venir a habitar en nuestros corazones. No porque pierde su poder y su gloria, sino porque se rebaja nuestra condición para venir a tener una relación, a recobrar la relación que se destruyó, porque nosotros decidimos romperla, pero que por medio de Cristo vuelve otra vez más, o una vez más, a recobrarse. Quiero bendecir tu vida en este momento. Padre, quiero bendecir a tu pueblo, a tu familia, a tus hijos y a tus hijas. Padre, la bendición que reposa sobre ellos, también reposa sobre sus hijos y sus generaciones, aunque ellos no estén aquí. Padre, que sea bendecida esta familia, con bendiciones del cielo, con bendiciones de la tierra, con bendiciones del mar y de lo profundo. Que las bendiciones que tú tienes contenidas en tu cielo, en tu tierra, en el mar y en lo profundo, Padre, sean liberadas a favor de la familia tuya que está aquí, en esta tierra. Trae tu bien sobre ellos. Trae tu paz sobre ellos. Trae tu prosperidad sobre ellos. Trae tu protección sobre ellos y sobre sus hijos, por siempre y para siempre. Muéstrate, revélate, date a conocer, así como lo hiciste con nosotros. Padre, te agradecemos por dejarnos experimentar tus bondades a través de mucha gente que nos ha rodeado, porque eres tú en ellos y a través de ellos, mostrándote y dándote a conocer. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Padre, que tú has hecho, Señor, habitar en nuestras vidas y en nuestros corazones. En este momento solamente doy un tiempo para diezmos y ofrendas voluntarias y los bendigo y oro por la